Bueno, las noticias siguen llegando desde Cuba, aunque no en el tono que muchos quisiéramos. Hemos tenido mucho apoyo por parte del exilio para con la situación de Cuba. El pueblo de Cuba estuvo en las calles. Están ocurriendo otras manifestaciones esporádicas. En el día de ayer, la Televisión Nacional hizo una mesa redonda informativa para analizar esta problemática. El título de la mesa redonda era Estados Unidos, los terroristas, o sea, no el problema real que ha estado ocurriendo en Cuba en las últimas horas. Esto que yo hice ayer, que dediqué como una hora a presentar los materiales con evidencias, lugar por lugar, esto es Santiago de tarde, Santiago de noche, esto hubiese sido como una clase magistral de periodismo para la mesa redonda. La mesa redonda hizo el relato que quiso y no puso ni una imagen de ninguno de los lugares en los que hubo estallidos. O sea, fue como el estallido virtual. Yo no sé de lo que están hablando porque no hubo ninguna imagen que respaldara estos acontecimientos. El cinismo fue tal que las protestas fueron descritas como una gran lección para los dirigentes de la revolución. Dice, ha sido una gran prueba para nuestros cuadros de la revolución entender el pedido del pueblo. En ningún momento se usó la palabra protesta, en ningún momento se habló de la gente tirada en las calles, de desacreditar a las autoridades. No, no, no. De eso no se habló. Fue un intercambio entre el pueblo y sus dirigentes. ¿Cuál fue el intercambio? La secretaria del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba, alias ahora la trepadora, la señora trepó más azoteas que nadie en 24 horas intentando dar explicaciones y la gente se negó a escuchar lo que decía, le decían mentira, le gritaban. Si eso fue un intercambio, no sabría yo qué decirles a ustedes. Tengo entendido que hay otras imágenes del santuario del Cobre, exactamente del municipio El Cobre, en Santiago de Cuba, donde la gente ha seguido manifestándose. Exactamente estas que tenemos en pantalla son imágenes que han ido llegando de otras locaciones. Esto es Bayamo, que ha seguido en la calle. Ahí ven el carro de la Brigada Especial de fondo para detener a los manifestantes, montarlos en ese carro y llevarlos a las estaciones policiales. No obstante, Bayamo ha seguido en las calles. Tengo ahora un video del Cobre, llegado desde Santiago de Cuba, al municipio del Cobre. Ponme las imágenes del Cobre, a ver cómo estuvo el estallido ayer en el día. Este es el centro del Cobre. Perfecto. Vamos a ver qué tiene el audio. Ahí está. Este video fue muy bueno. Hay un señor que está parado frente a la estación de la policía, con toda la policía enfrente, diciéndoles, ustedes no tienen ninguna moral para detener a personas por haber salido a reclamar comida, la situación está muy difícil, estas personas están pasando por los mismos problemas que ustedes. Desafiaron francamente a las autoridades, que se quedaron de brazos cruzados escuchando lo que estaba pasando. Santiago de Cuba, en cuanto a la dirigencia política, ayer y en los días anteriores le dio una lección de astucia a los represores. Fíjense que la secretaria del Comité Provincial del partido desde la azotea le estaba haciendo señas a los militares como para que no arremetieran contra los manifestantes. Todo el tiempo estuvo, no, vamos a evadir esta situación. La mujer intentó hablar, fue abucheada. La mujer luego hizo un video explicando que habían tenido un intercambio con la población y en muchas zonas luego se intentó convertir lo que estaba pasando en las calles en un acto de reafirmación revolucionaria. Esto es un viejo libreto de la era Fidel. Usted toma a la misma gente que está en las calles, las asusa de otra manera y convierte esto en un acto de reafirmación revolucionaria. Comienzan a decir consignas. El clima era proclive para defender a la revolución porque estaban cantando el himno nacional. O sea, intentaron confundir.
Cuando eso comenzó a armarse, las personas dieron la espalda y abandonaron ese tipo de movilización, porque esa es la imagen que se quiere dar al mundo. También hay una campaña y una orden dada de publicar muchas fotos de los parques, las ciudades desoladas, vacías, como para dar una idea de que hay una tranquilidad, que no está pasando absolutamente nada, y esto fue lo que estuvo ocurriendo en las últimas horas. La secretaria del Comité Provincial del Partido, y la vuelvo a mencionar, de Santiago de Cuba, fue astuta y se jugó una carta importante. Mientras los manifestantes estaban en las calles, en vez de dar la orden de reprimir y repartir golpes, la orden que ella dio fue la de sacar el azúcar, el arroz y la leche en polvo que estaba en los almacenes. Y llegaron los camiones con azúcar, arroz y leche en polvo. Ahí mismo ella comenzó a regar entre los suyos un argumento persuasivo que decía: la bodega va a abrir ahora mismo, no va a cerrar hasta que el último vecino, sin importar la hora ni las circunstancias, no reciba las 3 libras de arroz, las 2 libras de azúcar y la leche en polvo gratuita de donación para nuestros niños. Inmediatamente que ella hizo esto, comenzó a bajar el tono de la protesta, debo decirlo con mucho dolor y pena, pero esta es la verdad, y la gente comenzó a preocuparse por el azúcar, el arroz y la leche en polvo. Luego circuló en la opinión pública una semiprotesta que consistía en que la gente comenzó a quejarse por el hecho de que la leche en polvo, que sería el equivalente a la leche para los niños por 5 días, a pesar de que era de donación, les fue cobrada en la bodega. O sea, ya la protesta no era libertad, patria y vida, ya la protesta cambió de tono y se comenzó a hablar de que la leche en polvo equivalente a 5 días había sido cobrada en las bodegas. Esto desarma a quien con más ímpetu ha estado siguiendo las protestas. Este es el reflejo de un acto doloroso. Los reportes dicen que estas bodegas, hasta el día de la protesta, que fue el día 17, en 17 días no habían recibido nada para la venta de los productos elementales de la canasta básica. O sea, ya no es que hay escasez, es que en esas bodegas no hubo azúcar, no hubo arroz, no hubo frijoles, no hubo absolutamente nada desde el día 1 del mes de marzo, y han transcurrido 17 días desde que esto ocurrió. O sea, el nivel de hambre, de necesidad y de problemas es absoluto. Ha sido terrible. La gente depuso el ímpetu, al menos en esa zona de Santiago de Cuba, a cambio de azúcar, arroz y leche en polvo. Esto deriva 2 mensajes importantes. El primer mensaje: si para que te den algo de comer tienes que tirarte a las calles, atención pueblo de Cuba, láncense todos a las calles, porque en Cuba entera hay hambre. Si el modelo que se va a asumir ahora es usted protesta y le damos comida, pues va a estar bien difícil, porque esto es lo que está pasando. El único lugar en el que dieron azúcar, arroz y leche en polvo fue exactamente el lugar en el que salieron las personas a las calles. ¿Cuál es la moraleja de esto? La tomas tú, no lo soy Esopo para decirte cuál es la moraleja. Esto me recuerda páginas tristes de la historia de pan y circo, y yo sí quiero decirles algo, queridos cubanos de a pie, maltrechos, que han tenido que salir a manifestarse.
Lo que ha pasado con el azúcar, el arroz y la leche en polvo es lo mismo que ha pasado con las sociedades esclavistas a lo largo de la historia. El esclavo tiene hambre, pide comida, protesta, le dan algo de comer, resuelve momentáneamente su problema, pero sigue siendo esclavo. Si ese es el camino, protesten, comemos y seguimos viviendo en la esclavitud, será el pueblo de Cuba quien lo decida. De hecho, a esto se le ha quitado total importancia, esto no tiene repercusión, fueron intercambios del partido con el pueblo. ¿Saben por qué? Porque como dije ayer, hay un profundo habanocentrismo de todo lo que se cuenta en Cuba y el dolor del pobre de Santiago de Cuba no pesa igual que el dolor de un protestante en el vedado La Habana. Porque las dictaduras desprecian a los interiores de los países, los humillan y los olvidan. Lo único que le importa al dictador asesino es dar una imagen de normalidad alrededor de donde funciona el aparato gubernamental, que es donde está el turismo, que es donde está la gente rentando los carros de época, tomándose el mojito, mirándole la región glútea a las criollas y bailando con los septetos tradicionales en La Habana Vieja, como si nada estuviera ocurriendo en el país. Porque el hambre de una madre en Santiago de Cuba o el dolor de un hijo en el Cobre no tiene el mismo peso que el dolor de alguien que tenga una dificultad en la capital cubana y salga a manifestarse. El resultado está en los datos. 16 horas continuas de apagones en todos estos lugares que salieron a protestar todos los días hace más de 3 meses. Los apagones llevan toda una fecha, pero en los últimos 3 meses, día por día, esta gente que salió a las calles con hambre, tienen 16 horas de apagón. Incluso el que consiga alguito para comer no tiene cómo cocinarlo porque no tiene corriente. En La Habana los reportes son de 3 horas, 4 horas, con mucho pesar y mucha molestia, nos quitaron la corriente, qué mal estamos. No deben quitárselo tampoco a los de La Habana. No estoy diciendo que el castigo sea parejo, pero el enfoque es usar a La Habana como vitrina para dar una imagen de aquí hay una normalidad, aquí no está ocurriendo absolutamente nada. Las imágenes describiendo el hecho hablan de un intercambio entre el pueblo y sus dirigentes. Parece que es una tarea, que es un disfrute, que es maravilloso, no que estas gentes salieron a las calles bajo estas condiciones. Es un habanocentrismo que desprecia con todo furor todo lo que ocurre en la isla. Es como si no importara. Y este abandono lleva décadas. Esta desigualdad ha sido eterna, pero cuando hay crisis se acentúa más. Garantiza La Habana y olvídate del resto. Bueno, pues por lo visto el resto tendrá que jugar su rol. No por gusto las guerras de independencia comenzaron en Oriente, porque había un total y desigual desarrollo. ¿Dónde hay corriente? En La Habana. Pues bueno, vámonos a La Habana. Algo habrá que hacer, pero el desprecio es continuo y la situación es crítica, porque a pesar de todas estas personas en la calle, a pesar de Bayamo cantando el himno con esa imagen poderosa, alumbrados, con la linterna, con la pequeña luz del celular, a pesar de esa represión, a pesar de todo eso, les quitaron la corriente de nuevo, todas las horas que fueran, porque no hay manera de garantizar la generación eléctrica. Es crítico. Ayer comenzó la Guiteras, larga vida, ojalá dure. Pero que comience la Guiteras no significa que se va a resolver el problema. El problema es de cantidades enormes de combustible. Y de momento la gente despierta. 24 horas después de que salió el ministro de Energía y Minas y dijo, esto no se resuelve de ninguna manera porque esto está mal, la gente salió a las calles. Entonces, ¿qué tú me vas a decir a mí? El catalizador
es la confirmación de que la desgracia que ya sabías perpetua ha de continuar, seguirá. Pero vuelvo a la imagen del esclavo. El esclavo está en el cepo, sufre, le dan un sorbo de agua, pero sigue en el cepo. El esclavo está en la jaula, le tiran comida desde la azotea, le dan algo de comer, lo compensan por un rato, pero aún cuando es capaz de superar su hambre, sigue siendo un esclavo. Si lo que quieres es la esclavitud, pues espera. En algún momento, a la jaula del esclavo llega nuevamente el tiro de comida desde la azotea. Penoso. Mucha gente nos ha llamado, nos han mandado mensajes. Dentro de un rato abriré las líneas para escuchar algunos mensajes de solidaridad, visiones múltiples de lo que está ocurriendo. Hay un mensaje escrito de una persona que se comunicó ayer con nuestras redes para contarnos lo que estaba pasando y hoy vuelve a hacerlo para contarnos cómo lo ve. Este mensaje resume todo lo que ha ocurrido. Dice: buenos días, hoy les escribo con vergüenza y con dolor desde Santiago de Cuba. Aunque en algunos barrios siguen en la calle, otros se conforman con las 3 libras de arroz, una media libra de pollo, hasta que este pueblo no entienda que no es pedir comida, corriente y agua, que es pedir libertad, no vamos a hacer nada. No más comunismo, no más PCC, hay que pedir un cambio, seguiremos en la miseria, seguiremos oprimidos. Hoy, y la famosa frase de a la plebe, pan y circo se hace más fuerte. ¡Qué dolor! Esto nos lo escribe una persona que sigue nuestro programa en Santiago de Cuba. Ese es el resumen.